Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estarse uniendo. Vamos a esperar que Ernesto también se nos una a este conversatorio, que realmente es un tema que nos inquieta a todos, no solamente a personas mayores, sino que desde el momento que nacemos. Vamos a esperar a Ernesto. En un momento puede que ya se nos una y aportarles estos conceptos nuevos, una nueva forma de ver incluso la medicina. Cada vez la inquietud a nivel mundial ha sido enorme, así que esperemos en un segundo que ya Ernesto se nos esté uniendo desde Miami. Acá en Chile tenemos la misma hora de Miami, así que esperamos que en unos segundos más se siga uniendo. Veo muy bien la cantidad de gente que ya se nos está uniendo. ¿Qué te cuentas, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Tanto tiempo, un gusto de Bien, verte compadre, por ¿cómo tú acá. andas? Muy bien. Gracias a las comunicaciones de Chile, me parece que tú estás en Miami. Estamos en todas partes, estamos ubicuos ahora. Realmente. La molécula ubicua, como en todas Sí, partes. sí, Sé que sí. pronto en forma ya presencial también nos visitarás por acá a Chile. Un gusto, Ernesto, de Mucho mío. conversar hoy día contigo. La verdad que el tiempo vuela y me recuerdo cuando me invitaste a un seminario por ahí por el año 2014 a hablar de ayuno, cuando nadie hablaba de ayuno y realmente sabemos que es una herramienta terapéutica excelente. Bueno, en el Eh, Congreso, bueno, espérate, eso fue en el Congreso, en el segundo Congreso Panamericano de Terapia Metabólica del Cáncer. Sí, sí, hicimos ya Muy cuatro. bien. El primero que visitamos con ese tremendo reportaje, ¿no es cierto? Tu visita al Ártico, que fue en el, Oh. en el Hotel Sheraton, y luego en el segundo que participamos en relación a la importancia del ayuno y respetar nuestra genética evolutiva. Así que la verdad, Claro. Ernesto, han sido varios años y qué bueno que hoy día nos juntemos y hablar un tema tan relevante que me pareció de mucha importancia hoy en día. Si vamos al tema, ¿por qué es tanto? Fíjate que las últimas estadísticas, estamos hablando que el año pasado hubo más de 42 millones de personas que murieron de enfermedades crónicas. Es decir, en la verdadera pandemia crónica, a la cabeza enfermedades cardiovasculares, luego cáncer, luego enfermedades de stroke o accidentes también del punto de vista cerebral y otro tipo de patologías crónicas. Son 42 millones, no deja de ser nada. Leyendo las últimas estadísticas, el gasto de enfermedad crónica en Estados Unidos son 4 trillones de dólares. Y la investigación es tan grande en los últimos 10 años en relación a esta nueva forma de mirar la medicina que me pareció interesante con alguien que siempre va a la delantera, como es tu conocimiento, de entender un poco lo que es la medicina de longevidad, que muchas veces se confunde con algunas arrugas o el pelo blanco que se nos pone o a lo mejor una disminución de la visión o posiblemente un problema de equilibrio. Pero sabemos que detrás de esto viene el mayor riesgo de cáncer, el mayor riesgo de enfermedades metabólicas, como la diabetes, sobrepeso, obesidad, los problemas cardiovasculares, los problemas particularmente en relación a enfermedades autoinmunes. Es decir, de alguna forma vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir y de qué vamos a morir? Es otro dilema. Me ha tocado mucho estudiar este último tiempo, toda esta línea que estamos haciendo, un trabajo ahí también en Estados Unidos, en relación, fíjate que particularmente Chile tiene 11 años de discapacidad, es decir, sí, posiblemente estamos viviendo más tiempo y posiblemente ni siquiera tanto, pero ¿en qué condiciones estamos viviendo? Claro. Y ese O es el sea, te refieres a, envejecimiento, ya, ya. Te refieres a el la enve- fracción terminal de la vida. el envejecimiento patológico en relación a una mayor longevidad, pero no necesariamente con salud, que es lo que hoy Claro. día está
de alguna manera centrando, en Estados Unidos particularmente, hay entre 20 y 40 empresas que se están dedicando a este concepto de longevidad activa. ¿Qué te parece el tema? ¿Cómo Sí, lo podemos enfrentar? Mira, es extraordinario, me encanta que lo mantengamos vivo este tema, que siempre que nos vemos terminamos enrumbando hacia allá, pero hay una condición previa de siquiera ponernos a pensar acerca de la prolongación de la fase última, ¿no? O sea, morir joven a los 120 años, si antes de eso sucumbimos a la trampa más inmediata, digamos, sucumbimos tempranamente, prematuramente, con tristeza, a las patologías degenerativas que son realmente ridículas. Es una vergüenza que la gente se siga muriendo de ateromatosis, que se complica con un infarto cardíaco, ¿no? Así que le hemos equivocado por un amplio margen a eso. El comienzo de esto, como tú sabes, fue en mi islita natal, en la isla de Cuba, y ahí, por una circunstancia particular, mis padres se conocieron tardíamente y cuando decidieron tenerme ya eran muy avanzados en edad, así que tenían la edad de los abuelos de mis amiguitos, ¿no? Con lo cual yo vi desde muy pequeñito, vi la diferencia. ¿Acá qué está pasando? Acá está pasando algo muy particular, porque evidentemente se ve que mi genoma va en esa misma dirección. Así que me vi reflejado ahí. Esto constituyó siempre, más allá de mis ambiciones como de hacer fisiología, yo quería ser, qué sé yo, fisiólogo, oceanólogo, estas cosas que terminaban en ólogo, cuando era niño uno que sabe, y de pronto siempre estaba ahí surgiendo, ¿no? Evergreen, esta cuestión de, ok, ¿cómo se prolonga la vida? Y me fascinaban estas historias de, qué sé yo, estos personajes, Methuselah, como se dice, Matusalén, y qué sé yo, diversos personajes esotéricos que vivían mucho tiempo, los chinos, los taoístas, qué sé yo, ¿no? Bueno, ahora resulta que tenemos muy cerquita, hay ciencia emergente, como tú sabes, que empieza a hablarnos de algo ya muy concreto, muy específico, y mi propia iniciación en eso fue hace 20 y pico de años, en el 98 empezó, donde yo, para enseñarme a mí mismo, como tú sabes, soy autodidacta, de fresco que soy, para enseñarme a mí mismo la biología fundamental de la biogerontología, repliqué en mi laboratorio, que como nadie me dijo que no se podía, me di el permiso yo mismo y lo tuve, me inicié en mi laboratorio y fue un experimento de restricción calórica. Y ahí eso se me quedó. La verdad que fue muy importante esa experiencia autónoma, si se quiere, porque me probó que efectivamente la restricción calórica severa, vitalicia, por lo menos en especies menores, anélidos, moscas, ratoncitos, etcétera, prolonga significativamente, dramáticamente la existencia. Ahora el asunto, ya sabe mi amigo, cómo lo trasladamos a la especie humana, que básicamente hace lo que da la gana. Nosotros tenemos pulsiones muy grandes, digamos, los animalitos obedecen a la restricción calórica, pero los humanos no. Entonces, bueno, ¿cómo se codifica esto? La primera cuestión para nuestra audiencia es que la primera condición de poder pensar en lo que tú decías de cuál es el límite de la existencia, obviamente te refieres al límite de Hayflick y la cuestión de los telómeros y toda esta cosa fascinante, primero tenemos que no nos pise un camión primero, ¿no? Es decir, que hay una cuestión que parece una tontera, pero no es así. Si existe una fuerza muy grande, y ustedes que si están acá y están siguiendo a los doctores porque ustedes se inclinan, gravitan hacia la posibilidad de una existencia, digamos, pujante, digna y prolongada. Bueno, fantástico. Fíjense cuál es nuestro enemigo. ¿A qué nos estamos oponiendo acá? Nos estamos oponiendo a una fuerza muy potente llamada o expresada en la ley de Gompertz, que dice más o menos lo siguiente: la probabilidad de morir se duplica cada 8.4 años a partir de la pubertad. Desde los 13 años, ¿no? Desde el bar mitzvah para adelante, cada 8.4 años, más o menos cada 8 años, se duplica la probabilidad de que no estemos más en el planeta. Y eso es así desde que se sabe. Hace 3 siglos que esto se sigue manteniendo, desde que lo descubrió Benjamin Gompertz, por eso se llama la ley en honor a él, ¿no? La ley de Gompertz. Entonces estamos en contra, y este es Fernando, mi problema más serio ahora operacional es, ok, ¿cómo venzo esta ley? ¿Cómo hacer que por todas las circunstancias, en primer lugar tengo que pasar las décadas difíciles donde se muere la mayor parte de los seres humanos estúpidamente de infarto, cáncer y ACV y otras cosas, ¿no? Ok. Bueno, ¿y después qué hago? ¿Cómo contravenimos esa fuerza, esa especie de espada de Damocles que es la ley de Gompertz, ¿no? No sé, mi primera indicación es, en este sentido, y por eso me encanta la conversación contigo, es
cómo entendemos las causas primarias de los asesinos fundamentales. Cómo entendemos las causas primarias últimas, ¿no? Las causas verdaderas del infarto, del cáncer, del ACV y otras cositas, ¿no? ¿Qué tú crees? Bueno, la verdad que tenemos que ir justamente a las raíces y entender que el cáncer, imagínate el nuevo concepto. Hoy día el nuevo concepto es entender el envejecimiento como una enfermedad. Cuando tú le explicas esto a un colega, dice, esto es ciencia ficción. Esto no puede ser, porque estamos acostumbrados a tratar la hipertensión, estamos acostumbrados a tratar el síndrome metabólico, estamos acostumbrados a tratar un problema autoinmune, y cuando tú le planteas que eso es la consecuencia de un proceso que viene antes. Por eso David Sinclair, que tiene que ver con estos procesos de envejecimiento, él dice, mira, la geriatría es una ciencia que se dedica a tratar o a identificar las enfermedades de los adultos mayores. El problema es que está llegando 30 años tarde. Y esa es la verdad, en la cual hoy día entendemos los sellos distintivos del envejecimiento, todo lo que desarrolló López Otín a partir del año 2013, con todo lo que significa el efecto del punto de vista molecular, para poder entender estas dianas terapéuticas donde poder intervenir. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto, si nosotros entendemos el envejecimiento como una enfermedad? Nadie se muere de viejo. Yo me muero por alguna condición que tenía a esa edad. Y si nosotros entendemos ese proceso y además tenemos claro desde los problemas de acortamiento de telómeros, desde la falta de comunicación intercelular, desde alteraciones de la génesis o mitocondria, desde la senescencia celular, etcétera, desde los nueve distinguidos hoy en día sellos de los procesos de envejecimiento, el último hallmark que es alteración de la matriz extracelular. Pero es cómo poder unir todos estos conceptos, porque si bien es cierto, hubo un tiempo que se pensó, posiblemente al inicio de los años 2000, que una vez que identificabas la telomerasa, tenías ya en tus manos los procesos de disminuir el envejecimiento. Sin embargo, sabemos que es un arma de doble filo, porque la célula cancerosa tiene permanentemente activada su telomerasa. Es decir, no podemos ir en contra de nuestra ley natural de millones de años. Y hoy en día sí hay intervenciones de tipo genética donde a través de la intervención de ciertos genes más asociados a la telomerasa sí se ha visto una mayor longevidad, pero sin la expresión de cáncer. Todo el desarrollo en estas empresas que están luchando con un capital enorme de todo lo que es la senoterapia, es decir, cómo podemos intervenir a través de la senescencia celular. Y esta senescencia celular, ¿no es cierto?, con esta dualidad que en un momento determinado me va a proteger a la juventud del cáncer, pero la sobreexpresión del fenotipo secretor de esa senescencia celular, que además se le olvida morir y que por otro lado es una célula que ya deja en sí de replicarse, que por ejemplo la célula cancerosa, que de alguna manera el paciente va a tener mayor cantidad de la expresión de estas células senescentes, que a esa edad no lo queremos. Y ahí viene toda la intervención. En ese contexto, Ernesto, ¿cómo ves el desarrollo de, por ejemplo, la intervención en estos pilares de los procesos de envejecimiento que describe López Otín? Sí, bueno, mi abordaje de esto, yo creo que sabes que es muy, muy pragmático y directo. Yo no he encontrado ninguna intervención. Y hay una trampa ahí implícita en formar una compañía en torno a una de las cosas encontradas y patentar una combinación de sustancias o lo que fuere, ¿no? Tengo mi rollo yo con David Sinclair, yo se lo dije desde que lo vi, le digo, bueno, acá está muy interesante, como me pasó con el doctor Levy también, muy interesante, muy bien, hasta que te pones a trabajar para una empresa y entonces si aparece, como está emergiendo en la literatura, un montón de evidencia contraria básicamente a tu leitmotiv, digamos, al eje central de tu propuesta de negocio, entonces te complica la existencia. En fin, esa es mi personalidad. Yo creo que los científicos tenemos que permanecer completamente al margen de las banderas, y si surge algo en contra de lo que pensaba, ser el primero en decirlo, ¿no? Pero más allá de eso, como te decía, mi más directa abordaje acá es que yo no he encontrado, Fernando, no he encontrado nada ni remotamente tan poderoso como la autofagia. La autofagia
bien, o sea, estructurada, demostrable, para, no hay, digamos, es la conjunción de un montón de efectos juntos, ni hablar también de cierta forma de ejercicio, o sea, llamamos ejercicio mínimo efectivo. No sé, um, en particular en lo que corresponde a la prolongación de la vida de los organismos superiores, los organismos complejos, ¿no? Los metazoos, no en especies unicelulares, claramente la autofagia profunda y sostenida y recurrente en el tiempo, es second to none. Es decir, no hay nada que se le parezca, y es completamente democrática. Lo que me encanta es que es esto, como tú sabes, desde por todos lados, la soberanía de salud y el lado de Science of the People, siempre he estado intentando que sean, bueno, por supuesto, intervenciones profundamente efectivas. Segundo, no tóxicas. Ahí tengo mis problemas con la rapamicina y todo este rollo. Y tercero, replicables en escala planetaria. Es decir, básicamente que tenga acceso a la humanidad esto, ¿no? Para que juntos podamos resolver otros problemas más grandes que tenemos ya de tipo incluso espiritual, ¿no? Y de la sustentación de la cultura humana en el planeta en los próximos siglos o milenios, Dios permita. Entonces, aquí respondiendo a tu pregunta, sé que es una perífrasis larga, es un prólogo demasiado largo, pero operacionalmente, Fernando, mi abordaje directo de esto es el ayuno profundo 3.0, que es el sistema que logré armar en torno a la evidencia experimental mía y de otros muchos laboratorios, de que la autofagia, que es dura de acostar, no se produce así nomás, se revuelca. La autofagia realmente es así sencillamente insuperable por las intervenciones actuales. Y después, bueno, por supuesto, como mencioné, el ejercicio mínimo efectivo de fuerza y algunas intervenciones farmacológicas muy selectas, hechas de cierta manera muy específica en el momento, en la ventana terapéutica apropiada. Y bueno, de eso justo vamos a hablar ahora este par de días, el lunes y el martes, creo que, ¿no? 29 y 30, allá en Santiago de Chile, en Secretos de Bioregeneración, que ustedes ya lo hicieron, ya les aburre a ustedes escuchar esto, pero es digamos, una oportunidad para que la gente que no tiene ni idea de estas cosas se acerque como digo, operacionalmente a la ejecución de las intervenciones que sí se sabe que funcionan, de las cuales hay evidencia ya experimental y que están ahí esperando que las agarremos nomás. Pasa que yo creo que es un campo que viene en desarrollo. Hasta la hora hay menos conocimiento del conocimiento que quisiéramos y tú apuntas justamente a una visión sistémica y tiene que haber una visión integral, porque un elemento tal como el desarrollo, ¿no es cierto?, de lo más demostrado que son restricción calórica, pero que no es sostenida en el tiempo, en el humano, lo podemos hacer en perros, en monos, pero no en el humano, porque al final te puede producir más daños que beneficios. Pero sin embargo tenemos herramientas básicas, lo que tú dices, el concepto del ayuno intermitente, pero para hacer ayuno no es inanición, el paciente tiene que estar muy bien nutrido y en la medida que nosotros estamos muy bien nutridos, con un ayuno intermitente personalizado, bien. Nosotros acá aplicamos además una reducción terapéutica de carbohidratos y lo hemos llamado la terapia BAR, que es una ventana alimentaria reducida. Junto con esto, hacemos ejercicios, particularmente en ayuno, o muchas veces una nutrición cetogénica. Y a todo esto, un agrado volver a compartirnos que nos vamos a ver en noviembre en el Keto Santiago 2022, donde también hablaremos en ese sábado 12 en relación a todo lo que es la importancia de la rehabilitación metabólica. Por otro lado, también en la medida que nosotros vamos envejeciendo, hoy en día, fíjate que hay casi 400 medicamentos, drogas y fitofármacos que están en estudio, de los cuales los más que han avanzado son aproximadamente 220. Se están rescatando, no la rapamicina, pero rapalogos, aquellos que de alguna manera me van a imitar el equilibrio mTOR a MPK, para volver a tener lo que nosotros queremos, que es prolongar algo la vida y posiblemente con mejor salud. Es decir, la pregunta sería, ¿podemos llegar a ser viejos sin ser viejos? Sí, yo creo que está ahí a la vuelta de la esquina. Y como decía Ray Kurzweil, el primer libro que yo escribí justamente es de biogerontología, se llamaba Bioregeneración, que fue en el 2006.
Y creo que unos 6 meses más tarde él sacó un libro que se llamaba Live Long Enough to Live Forever, ¿no? Vive lo suficiente como para que vivas para siempre. Y la idea es extraña, ¿no? Para nuestra audiencia quizás ya es complejo que tú hables de mTOR y AMPK y todo esto, pero ya les vamos a explicar un poquito. Pero la cuestión es, creo que todo el mundo entiende que si yo me estoy reconstruyendo a una cierta velocidad, y me estoy destruyendo a una cierta velocidad simultáneamente, ¿no? Simultáneamente tenemos destrucción y reparación ocurriendo en nosotros. Si, al menos en teoría, si yo cambio el diferencial, el delta, y me reconstruyo 1% más que lo que me destruyo cada noche, eventualmente vamos a ir rejuveneciendo en función del tiempo, ¿no? Así que esto está a la vuelta de la esquina, como tú sugeriste al inicio, la visión que tenían tus colegas, por ejemplo, ustedes los médicos, cuando uno como tú decía, bueno, yo tengo la ambición de que esto hay que resolverlo, que es esto de estarse muriendo de viejo, y todos mirábamos y decíamos, esto es una estupidez, ¿no? Desde la perspectiva estrictamente académica, el mundo en que yo me he querido obcecadamente, digamos, formar, ¿no? Pero me tira una y otra vez, me tira el público, ¿no? Yo quiero estar en mi torre de marfil ahí, no se puede, porque hay un propósito que cumplir, ¿no? Pero en este mundo académico lo que pareciera era risible la propuesta de que, ok, queríamos resolver el envejecimiento. It's old age, me dijo un tipo una vez, ¿no? Hace 20 y pico de años en Wichita, Kansas, me dijo, dude, it's old age. Estás viejito, ¿qué quieres hacer? Vas a envejecer y punto. No hay nada que hacer. Ajá, este era un tipo con 2 PhD, un tipo muy serio, un tipo bien intencionado. Pero en su cabeza esto era risible. O sea, plantear siquiera que podíamos torcerle el brazo a la madre naturaleza y extrañamente prolongar nuestro brío, nuestro vigor orgánico, biológico, hasta digamos, décadas medio obscenas, ¿no? Porque ¿qué es esto de vivir 97 años o 103 años y todavía hacer todas las cosas y mantenerse activo? Bueno, era una especie de anatema. Anyways, lo que yo creo que ahora está ya, digamos, claramente emergiendo acá es que existe la posibilidad de, como decía Ray Kurzweil, no sé si ustedes lo saben, es un innovador, inventor, ahora es el jefe de ingeniería de Google, no es cualquier idiota, fue el primer tipo que hizo un software de traslación del discurso a la escritura. Tú le hablas, él fue el primero que hizo esto, el discurso lo convertí en escritura, ¿no? Y esto, bueno, se lo vendió a Yamaha y todo esto. O sea, es un tipo muy interesante en inteligencia artificial y otras cosas. Y evidentemente esta velocidad de fuga, como decimos, un concepto que hemos traído a la biogerontología desde la aeronáutica, este escape velocity o velocidad de fuga, básicamente es que si yo me reconstruyo nada más que un poquito más rápido o más eficazmente que lo que normalmente me destruyo, que hoy día es al revés, hoy día es cada noche yo estoy un poquito más erosionado que la noche anterior. Y aunque eso son fracciones porcentuales, en el tiempo, en particular cada 8.4 años, se va duplicando la probabilidad de que desencarne porque estamos exponencialmente peor, ¿se entiende? O menos vivos, si se quiere. Bueno, fantástico. Yo pienso que acá hay una posibilidad concreta. Por primera vez, Fernando, yo creo que hay una posibilidad técnica, concreta, operacional, de hacer intervenciones biogerontológicas ahora que todavía estamos enteros y prolongar la ventana juvenil, aunque es difícil de expresar ahora en términos no técnicos, ¿no? Pero prolongar nuestra vitalidad, se llama la cuadratura de la curva, ¿no? en edades que antes eran consideradas ridículas. Claramente ahora 60 is the new 40, claramente. Los 60 ahora son los 40 del siglo pasado, no hay duda de eso. Y tengo muchas pruebas de esto, ¿no? En los deportes de combate, en las ciencias, en el arte, etcétera. Ya cada vez la gente, antes un boxeador de 30 años estaba acabado. Ahora hay campeones de 40 y pico, ¿no? Así que bueno, yo creo que es posible, aparece por primera vez, de acuerdo con la data publicada. Si te metes en PubMed, vas a ver una curva ascendente así continua de los estudios publicados. Creo que estamos pudiendo acercarnos a algo que es un horizonte de eventos que augura un buen porvenir. Yo lo creo. Fíjate que el Instituto de Longevidad de Estados Unidos ya tiene algunos protectores, algunos geroprotectores ya absolutamente que están permitidos.
y no solamente en estudio en fase 1, sino que fase 2, tanto in vitro en animales, e incluso hoy día ya comienzan en seres humanos. Y dentro de estos geroprotectores los están dividiendo en xenomórficos y xenolíticos, es decir, aquellos que son capaces de ir en edades mayores a no solamente modular, sino que destruir esa célula senescente que va a tener una sobreexpresión de los factores inflamatorios, y por otra parte, aquellos que de alguna manera van a modificar la expresión fenotípica de estas células para que no sigan los procesos como, por ejemplo, el aumento del cáncer en las personas mayores. Y dentro de estos procesos, fíjate que de lo que me ha tocado revisar en un premio Nobel de Medicina del 2012, los factores particularmente de Yamanaka, que fue capaz, ¿no es cierto?, de ratones de laboratorio, no solamente ralentizar el proceso de envejecimiento, sino que los hizo mucho más jóvenes, identificando estos 4 factores, que tanto el pelaje, la piel, la capacidad del punto de vista de instinto, fueron ratones muy, muy suaves. Por lo tanto, dice que esta va a ser la primera generación que sí va a tener acceso a estos geroprotectores. Y dentro de estos geroprotectores, una extremadamente amiga tuya, que yo también lo conocí contigo, es metformina. Es decir, de alguna manera, y si tú le preguntas a Sinclair, eres lo primero que toma en la mañana, es una metformina con un concepto de hit and run. Es decir, no la estoy dando por la diabetes ni por resistencia a insulina, sino que nuevamente el equilibrio entre construir y de alguna manera la autofagia, es decir, tengo que darle la oportunidad a mi cuerpo de mTOR a MPK. Lo mismo que el equilibrio del NAD o el NADH o la oxigenación en la mitocondria. Es decir, este concepto de darlo para buscar casi en forma farmacológica un concepto más bien con nutrición hipocalórica sin serlo, y el día que yo voy a hacer actividad física, no lo tomes la noche antes, pero sí lo tomas después. Se Claro, ha sí, hay sus visto, rollos ahí, Fernando, ¿eh? Hay sus sí, rollos. Yo no estoy muy convencido o sea, como tú sabes, nuestra historia con las biguanidas en general tiene más de 20 años, 20 y pico de años de hecho, específicamente en el entorno del tratamiento de los tumores sólidos. El rollo, el rollo es que yo encuentro que es una pelea, como decía mi mamá, de león contra mono amarrado. O sea, que desde el punto de vista de las rutas bioquímicas, yo creo claramente que las biguanidas y la fenformina y la buformina son 70 veces más potentes para ellos que la metformina, pero de hecho fuera del mercado por eso mismo, ¿no? Pero lo que yo veo ahí que es como tratar de sostener un fósforo encendido en el medio de una tormenta. Quiero iluminarme por la noche con un fósforo. Yo creo que hace falta hacer esto, que son señales conflictivas. Por eso te decía que el ayuno profundo realizado ahí es mucho más honrado en ese aspecto, porque son señales, Fernando, señales inequívocas de que el organismo entero está en estado catabólico. Yo creo que esto requiere un ambiente catabólico para ser operacional. O sea, la metformina, que es operacionalmente fantástica, la descubrieron ahí justamente digamos, la molécula base de esto, la rapamicina, la descubrieron en Rapa Nui, precisamente, ahí en un territorio de ustedes. Y después los rapálogos, los análogos de la rapamicina, como las biguanidas, etcétera, vinieron a cumplir ese rol, a ocupar ese lugar, ¿no? Pero yo creo que es contraproducente. Tú no, si lo piensas, ¿qué opinión te merece esto? Yo creo que estoy, como por ejemplo decir que si usar las catequinas del té verde mientras estoy comiendo un banquete. El organismo ah, se traba, finalmente. Porque la autofagia es exquisitamente sensible a las moléculas nutricionales. Tú pones aminoácidos ramificados porque te comiste una nuez o un pedazo de pollo y se frena en seco la autofagia. Con lo cual tengo mis problemas ahí porque no veo funcional poner un poco, unos miligramos de metformina en el contexto de una enorme cantidad de comida. Sí me va a proteger del cáncer más que otras personas hiperglucémicas sin este apoyo, pero yo lo veo como contraproducente, o sea, como no no, contraproducente, lo veo como contradictorio, ¿no? no. Lo que pasa es que se plantean esto de una manera totalmente distinta. Es decir, tú partes en la cual tienes una nutrición evolutiva, que tienes una nutrición y que ya estás en una rehabilitación metabólica, posiblemente con los nutrientes adecuados para lograr la autofagia, pero son distintas herramientas frente a dianas terapéuticas. Y aquí es donde posiblemente fisetina, quercetina, están surgiendo como elementos
cooperadores frente a las distintas herramientas que tenemos, desde la nutrición, el ejercicio, los ciclos circadianos, el equilibrio hormonal, luego el manejo del estrés, luego, o sea, es el todo. Nunca podemos, ¿no es cierto?, tomar una metformina debido a que la noche antes tuve un banquete con carbohidratos, no tiene sentido. Es decir, es apoyar un elemento terminado, por eso este concepto hit and run, que es lo que están teniendo. Lo mismo frente, por ejemplo, a la discusión de que si tomamos o no tomamos resveratrol para poder potenciar sirtuinas 1, 3 o 6, y va a depender en qué contexto lo hacemos, con qué dosis y en qué momento y qué tipo. Es decir, hoy en día, por eso la visión de la medicina de longevidad es multi-targets y nadie va a dudar de la nutrición, el ayuno profundo o un ayuno intermitente, dependiendo de la persona, las condiciones que tiene, la actividad física, respetando, ¿no es cierto?, toda nuestra genética evolutiva. Son elementos más que se agregan en un momento determinado. Sí, ahí entiendo lo que dices. Ahí alguien preguntaba cuáles son los factores de Yamanaka. No es para este ámbito. De Yamanaka Factors son muy complicados, no son 4 tips que Yamanaka dijo que había que hacer, no es eso, es de alto vuelo lo que mencionó Fernando, pero ténganlo ahí, un ejercicio que se puede hacer muy fácil, le preguntas a Siri, describe los Yamanaka Factors, es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero quiero decir, eso es lo bueno que, para vuestra audiencia, lo bueno que ustedes tienen ahora a disposición es que están escuchando de boca de Fernando y lo que yo puedo aportar también, que están escuchando las ideas directrices. Eso ya es suficientemente bueno. No estamos a punto de darle 3 o 4 tips periodísticos para que se lleven puestos a la casa. La idea es abrir una conversación donde ustedes de pronto dicen, ok, hay un universo de posibilidades, ¿no? Sí, yo creo que claramente, como tú dices, hay que establecer un programa sistémico. Un programa sistémico. Yo tengo una serie de cálculos hechos, le he dedicado los últimos 24 meses bastante atención a esto, desde el punto de vista ya estrictamente bioenergético, ¿no? La calorimetría y todo esto. Y una de las sospechas que tengo, Fernando, es que necesitamos hacer pulsátilmente no vamos a zafar del asunto de hacer inaniciones. O sea, hay que cambiar el balance de nitrógeno. El organismo tiene que tener plena certeza diciendo, ok, se acabó la música, ¿no? En algún punto, y eso solo lo da el ayuno absoluto, el ayuno profundo. Ni siquiera las restricciones moderadas crónicas, OMAD, 16-8, etcétera, que son infinitamente terapéuticas para una gran parte de la humanidad. En Estados Unidos miras a los costados y dices, bueno, ok, la gente está yendo, ya ni caminan en el shopping mall, ahora tú los ves y el único ejercicio que les quedaba, que era caminar en el shopping mall, ahora lo hacen con un carrito, ¿no? Y un carrito los lleva porque están muy gordos, o lo que fuere, o inhabilitados, etcétera. Bueno, yo pienso que hay una necesidad ahí sistémica y si no son señales confusas. Esta es mi intuición, y yo he seguido siempre esta intuición en todos los ámbitos en los que estoy, en la neurociencia, en la oncología metabólica, en la biogerontología. Yo tiendo a seguir unos ciertos principios generales, como el olfato, ¿no? Que es, ok, ¿qué es congruente con la biología evolutiva? ¿Qué es congruente? ¿Tú sabes lo que me parece a mí, Fernando, que es congruente en este aspecto? Es poner esas señales, esas moléculas a niveles incluso de microdosis, pero en el contexto adecuado. Absolutamente. En el contexto, claro, en el contexto, y en este caso, uno de los más importantes marcos biológicos para esto es el catabolismo. Hay que poner el organismo en situación totalmente catabólica durante un periodo y te vas a poner más chiquito y cambiar el balance de nitrógeno, agotar la reserva de glucógeno hepático y muscular y bajar el tenor de los aminoácidos circulantes, ¿no? Porque eso tiene que pasar varios días sin comer para que el contenido del intestino termine saliendo por el otro lado y esencialmente nos quedemos sin señales confusas, ¿no? Esto es importante, la autofagia, ¿te acuerdas de Yoshinori Ohsumi, ¿no? El premio Nobel del 16, creo que era, por sí, su trabajo en autofagia. La autofagia es así, absolutamente descomunal, es maravillosamente resolutiva de estas cuestiones, es muy complejo, obviamente, pero requiere, en mi opinión, en los animales complejos enteros, no in vitro, vivo y en más particular in homo, en nuestra especie, yo creo que requiere esas señales para ser efectivas, realmente eficaces, requiere un contexto de balance negativo de nitrógeno, profunda
digamos, catabolismo y que el cuerpo y eso te das cuenta fisiológicamente. Baja la temperatura basal, sube el tiempo de apnea, baja la frecuencia, es decir, empiezas a tener una diferente manifestación. El cuerpo se ha dado cuenta, hay una reacción neuroendocrina de que estás en hambruna, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Mario Alberto James, mi amigo, yo te diría que escuches al doctor y no des conferencia por tu lado, escucha. Es un amigo mío, Mario, que está dando cátedra ahí por su lado. Escucha que estás muy ocupado escribiendo, me parece. Soy un especialista en genética, de hecho. Fernando, ¿qué tú crees de esto, de la cuestión de el contexto para inducir la autofagia? ¿Cuál es tu experiencia con esto? Ciertamente con tus pacientes tienes un montón de experiencia. Mira, la verdad que yo creo que la parte de la investigación es hacerlo en uno. Yo he experimentado 6 días de ayuno y la verdad que ha sido increíble. A partir del día 2 o 3, tú andas con ánimo, energía, tu estado general, la capacidad de concentración, es decir, tu cuerpo empieza a formar rápidamente beta hidroxibutirato, acetoacetato y cambias el metabolismo de la glucosa por el metabolismo más selectivo de tu cuerpo cetónico. Cuando llegué al 6.º día, y la verdad que bajé de peso, nosotros tenemos acá para medir composición corporal, bajé particularmente de grasa. En ese momento yo venía por predisposición familiar, posiblemente una prediabetes, diabetes, todos los parámetros se normalizaron. La capacidad de concentración era increíble, la capacidad para hacer ejercicio era increíble, pero me ocurrió un fenómeno. Cuando llegué al día 5 o 6 dije, esto es adictivo, porque yo no quería comer. O decir, se te va completamente el hambre y se supone que tienes que volver a comer. La insulina 56 sin ningún problema, cuerpo cetónico 5.4 que nos medimos, presión arterial 10.6, 10.7 y la verdad que es un estado especial. No es para todo el mundo, porque en este momento, desde el punto de vista clínico, estamos también recibiendo abusos de ayuno de personas que caen en verdaderas inaniciones por trastornos muchas veces metabólicos o por problemas de hipotiroidismo o por entender mal el concepto de la autofagia. Y uno de los problemas mayores en los procesos de envejecimiento justamente descuidar esa mitocondria dañada y la mitofagia. En el contexto de autofagia, la mitofagia es tan relevante para poder volver a tener las energías adecuadas. Por lo tanto, creo que es una herramienta terapéutica muy válida, es una intervención para mí del punto de vista médico, porque tenemos lo que no medimos, no lo gestionamos bien y muchas veces podemos caer sin darnos cuenta en dietas hipocalóricas o alteraciones del punto de vista ya hormonal con alto nivel de estrés. Por lo tanto, creo que siempre tienen que hacerse bien asesorados, sobre todo si ya estamos hablando de un ayuno mucho más profundo a partir de 4, 5 o 6 días. Pero ha sido una experiencia relevante. Ahora, para nosotros acá en nuestro instituto, el ayuno no se cuestiona porque es parte de la nutrición. Es decir, lo hemos llamado VAR, que son las ventanas alimentarias reducidas, se personaliza y hay personas, le digo, mira, esto es como correr una maratón. Es decir, en un comienzo te vamos a enseñar a ponerte la zapatilla, luego un 16-8, luego a lo mejor un OMAD, luego a lo mejor, y el paciente va guiando su proceso, pero acompañado también con las mediciones clínicas para no caer en problemas de tiroides o caer en problemas muchas veces de la falta de nutrientes. Claro. Junto con eso tiene que ir acompañado de una de nutrición o de suplementación adecuado por aquellos elementos que en ese momento nos falta, particularmente vitamina C, magnesio, selenio, zinc, etcétera, dependiendo del paciente. En nuestra rehabilitación metabólica, el ayuno es una de las herramientas más importantes, pero no solamente pensado en bajar de peso o mejorar tu composición corporal, particularmente en pacientes con Parkinson, Alzheimer o pacientes con cáncer. Sí, hay un elemento paradójico que preguntaba una persona ahí, que es acerca de... Es un tema complejo, les pido que tengan una mezcla de paciencia, compasión y entereza,
para referirnos a esto. El problema del cáncer es un problema muy complejo, uno de los problemas más complejos de la biología. Y yo creo que hay muchos errores honestos y no hay una cosa, yo no veo una conjura en contra de, no veo malignamente, no creo que el mundo, no ese es el mundo en el que estamos, en mi opinión, ¿no? Siempre hay, por supuesto, sonceras en el medio, gente no ética, pero ese no es el grueso de la profesión oncológica, está genuinamente interesado en extinguir esta dichosa enfermedad. La cuestión que preguntaba es muy interesante. Preguntaba una de las chicas ahí, o chicos, no me fijé bien, que es, ok, si con toda la evidencia que hay que la autofagia instalada correctamente previene dramáticamente el cáncer, ¿por qué no se usa en el tratamiento oncológico? Bueno, resulta que por las mismas razones de que la autofagia defiende a la célula de circunstancias estresantes extremas, por ejemplo, la inanición prolongada, etcétera, también es seriamente defensiva para la célula cancerosa enfrentada con, qué sé yo, algunas otras estresores como la quimioterapia o, qué sé yo, o las terapias metabólicas, etcétera. Así que el asunto está acá. Por eso hay que tener, decía Fernando, andar con pies de plomo, ¿no? Con mucha diligentemente entender a quién le estamos aplicando esto. Para empezar, nosotros hemos trabajado mucho en la idea de los fenotipos, que no hay uno ni dos, sino por lo menos en cuanto a la aplicación del ayuno, sin otra enfermedad grave discernible. Esto no es para pacientes ya declarados oncológicos o lo que fuere, pero en el individuo aparentemente normal, que lo que quiere es no llegar a enfermarse, como estadísticamente va a pasar, de todas maneras, la fuerza de los números, ¿no? Hay tanto como 8 subfenotipos muy bien claramente definidos, en los cuales la aplicación de la herramienta del ayuno y probablemente muchas otras es francamente diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya para cuando hay un caso instalado, nosotros tenemos un conocimiento firme, labrado a lo largo de las décadas con el tratamiento metabólico de los tumores sólidos. De hecho, mi laboratorio se dedicó específicamente a eso del día 2, ya hace varias décadas, ¿no? 3 décadas. Y lo que pasa es que constituye una herramienta defensiva, tanto que, fíjense ahora qué paradoja, estaba bien orientada la pregunta, hay algunas sustancias que son inhibidoras de la autofagia que se usan concomitantemente con otras intervenciones de tipo inmunológico o quimioterapéutico en el tratamiento de los tumores sólidos. O sea que la autofagia que nos defiende de enfermarnos o de morirnos de hambre o de qué sé yo, de resistir penurias, y esto es un mecanismo ancestral, la autofagia, de supervivencia en medio de condiciones hostiles, y esto viene de los organismos unicelulares. Este mismo proceso defiende a la célula cancerosa en el medio de la batalla contra el oncólogo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener esta mano izquierda, hay que saber que, como decía Fernando, algunas personas, o sea, el ayuno tiene contraindicaciones absolutas, ¿right? Además de indicaciones extraordinarias, ¿no? Así que, y bueno, ese es el campo de los médicos. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la ciencia, es mucho más fácil. Teorizamos, creamos sistemas, hacemos experimentos, refutamos hipótesis anteriores, muy lindo. Ahora, los médicos, ustedes, tienen un serio problema que Fernando y todos tus colegas están en la trinchera con el paciente cuando las papas queman en condiciones difíciles, y es muy difícil llegar a un consenso de lo que es fantástico, cuál es el nuevo estándar de calidad, ¿no? Los protocolos famosos, para que la gente entienda, lo que los médicos como Fernando hacen es acordar por consenso, la profesión acuerda, ok, la faringitis se trata a partir de ahora de esta y esta manera, ¿no? A despecho de cómo se trataba en los años 60. Entonces, y los médicos, una vez que acuerdan eso, para eso se hacen los congresos, ejecutan específicamente esto. Bueno, es cualquier cosa menos claro. La oncología, la biología tumoral es cualquier cosa menos clara. Lo que sí está claro, Fernando, considerás conmigo, que como decía el premio Nobel, no sé con su nombre, creo que puede ser John, maybe Watson, o James Watson, premio Nobel descubridor del ADN, la búsqueda de una causa genética del cáncer ha sido tremendamente ineficaz. O sea, no es por ahí, no es por los genes, es por el metabolismo. Absolutamente, o sea, cada vez el nivel de investigación, y ahí nuevamente volvemos a nuestra amiga insulina o factores de crecimiento, MTOR, MPK. Y en ese contexto, Ernesto, también en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, nuestras mitocondrias, nuestras amigas, nuestros motores, nosotros envejecemos, uno de los factores en la medida que envejecen nuestras mitocondrias. Por eso la importancia de la autofagia
y esas mitocondrias dañadas no vayan a potenciar un cáncer, sino que nuevamente se reciclen. Y en ese contexto también se ha visto una baja del NAD. ¿Qué opinas de la suplementación de NAD? ¿En qué contexto lo harías? ¿Qué tipo de Ya. molécula? No sé tu experiencia. Sí, es algo que hicimos nosotros hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. De hecho, la primera persona a que escuché hablar de esto fue a mi querido maestro Aníbal Pentón en el año 1991. Y de hecho nos mandó a todos sus alumnos, sus discípulos, eran lingüistas y matemáticos, pero nos mandó a tomar niacina, ácido nicotínico, ¿no? Y ácido glutámico y otras cosas, vitamina C, etc. Tomábamos ácido nicotínico en el año 89, 90, 90, 91 en Cuba, ¿no? Cuando todavía se podía conseguir algún medicamento o suplemento. El problema de estas moléculas, de estos equivalentes de reducción y básicamente las enzimas respiratorias fundamentales, FAT, NAD, acetil-CoA, etcétera, es que están sujetas a un férreo control alostérico. Entonces, donde pones mucho de una cosa, se deprime, o sea, paras el sistema en el origen, ¿no? Yo pienso que todas las formas orales de, digamos, de precursores básicamente terminan en lo mismo, terminan en la niacina o ácido nicotínico. Para mí es inútil y en particular niacinamida ya es tóxica, lo hemos comprobado, produce hepatotoxicidad ciertamente en roedores, lo hemos comprobado personalmente, hemos hecho los experimentos de esto. Se sabe esto además, la niacinamida, que no produce ese enrojecimiento típico de la vitamina B3, es hepatotóxica con dosis bajas, o sea, la dosis letal media debe estar en 100 miligramos por kilo de peso, una cosa así, ¿no? Y con lo cual es ya peligrosa. Si hay, lo que no veo mucha, si hay un beneficio neto, está por decir todavía, yo creo que usar el NAD+, por ahí endovenoso, lo que fuere, creo que el delivery va a tener que terminar siendo endovenoso, con lo cual tiene que estar en manos como gente de niacina, ¿ok? De niacina, justamente no NMN y estas cosas, de niacina o ácido nicotínico, podría llegar a lograrse esto, digamos, podría y ahí sí hay un rollo. Que por eso es que no le interesa a la industria. En este caso sí hay un rollo concreto, ¿no? Esta sustancia, el ayuno no es patentable, el oxígeno no es patentable, el frío, la crioterapia podría ser, la sauna, las cosas más útiles que tenemos, la hambruna terapéutica, el calor, el frío, el ejercicio y los nutrientes y las megadosis de estos efectores, estos precursores, bueno, lamentablemente son fármacos huérfanos. O sea que, ¿me sigue escuchando ahí? ¿No me oye? Ese es el concepto. Sí, ahora sí, ahora sí. Justo cuando di toda la Ahora te escucho. fórmula para la longevidad, para vivir 1000 años. Sí. ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que Ahora, dije? ahora escuchamos, pero particularmente NMD y en qué condiciones sí, y siempre buscando este equilibrio. Es decir, no le podemos romper la mano, ¿no es cierto?, a la evolución, si ese es el concepto. Y por eso la sobreexpresión en un momento determinado de las telomerasas nos podían haber provocado más problemas que beneficios y posiblemente otros factores igual. Ahora, en este contexto, pareciera que hoy día estamos enfrentando una población con mayores riesgos de envejecimiento. Y uno de los mayores riesgos de envejecimiento es justamente la nutrición. Lamentablemente estamos insertos en una nutrición que rompe con todos los esquemas de la evolución. Es decir, aliméntate con carbohidratos y ojalá que sean carbohidratos casi un 40, un 50%. No te acerques a las grasas saturadas porque vas a tener problemas cardiovasculares y proteína, lo justo y necesario, porque también le echan la culpa, cosa absolutamente fuera de contexto, de la carne que puede producir algunas lesiones oncológicas, es decir, manipulación extrema. Por eso nosotros damos vuelta completamente la nutrición. ¿Cómo ves el contexto que hoy día hay una presión a nivel mundial, casi una tendencia a alimentaciones
vegetarianas, veganas, nosotros somos omnívoros, no tenemos cuatro estómagos, no somos rumiantes y que lo único que hace es acelerar los procesos de envejecimiento. ¿Qué contexto para ti la nutrición en esto que estamos conversando de la longevidad activa? Bueno, la cuestión acá es, la primera cosa difícil que aparece es que hay evidencia muy, muy débil de que estas prácticas alimentarias sean sustentables. Es decir, el veganismo, el crudiveganismo, que no hay pueblos ancestrales que han vivido así nunca, y lo que la audiencia tiene que entender es que toda práctica alimentaria tiene que pasar un filtro muy importante, que es básicamente si sirve durante varias generaciones. Este efecto transgeneracional de nuestra dieta no puede ser obviado. Entonces, ahí hay un error importante. Yo pienso, este es mi feeling, Fernando, que en su mayoría estas cosas vienen del corazón. Quiero decir, vienen de gente que está horrorizada por nuestro trato hacia los animalitos y tratan de justificar un cese de esa conducta con una serie de argumentos que realmente no son sustentables. Pero entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es hablar a calzón quitado, hablar de manera no confusa. Bueno, esto está sucediendo, pero no disfraces el discurso de que, ok, comer vegetales, en particular crudos, es lo mejor que nos ha pasado desde la Biblia de Gutenberg, es la solución. De hecho, cuando la conversación tenía que estar haciendo, bueno, cómo tenemos un trato humano, cómo damos vuelta a esto entre todos. Es un tema muy complejo, en múltiples niveles, el ético, uno de ellos, ¿no? Pero claramente no hay ninguna prueba de que esto sea real, de que, digamos, es más, hay muchísimas pruebas de que es imposible una vida mínimamente saludable sin tener vitamina B12 o cobalamina, que en los vegetales, upsi, no tienen. Y yo pienso, alguien me preguntó anoche de mi grupo por qué, y yo pienso que es que la naturaleza tomó otro rumbo. Fíjate que la estructura básica del grupo hemo, de la hemoglobina, de la clorofila y de la vitamina B12 es exactamente la misma, solo que en el grupo hemo tiene un átomo de hierro, en la clorofila tiene un magnesio y en la vitamina B12, por supuesto, tiene un átomo de cobalto, que se llama cobalamina, ¿no? Yo pienso que es que se desvió el curso y el rol este, como las porfirinas o los citocromos, digamos, esto lo cumple, en el mundo vegetal ese rol lo cumple la clorofila. Por eso no tiene vitamina B12. Esta es mi opinión, pero nuevamente es un olfato que tengo, pero si non è vero è ben trovato, como decía mi papá, o sea, hasta pronto suena como interesante, suena como justificable. No tengo evidencia de ello, pero tampoco tengo una teoría opuesta, ¿no? Una teoría contraria. Yo pienso que hay un segundo problema acá. Primero, gran parte de la ciencia detrás de esto es de papel, ¿no? Es nada, es una estupidez, es un castillo de naipes. Pero hay otro problema que falta acá, que es, ok, ¿para qué es mi práctica alimentaria? Yo quiero estar fuerte como un atleta, fuerte y potente, y estar fértil y con erecciones abundantes y la producción de esperma y todo lo que hace a un reproductor y a una reproductora, o quiero estar acá funcional durante muchas más décadas para vivir, qué sé yo, hasta los 100. Bueno, son dos conversaciones completamente diferentes. Y escuchen esto, la audiencia, esto es una maldición de la biología, ¿eh? Lo que es bueno para una cosa no es bueno para la otra. O sea, el fenotipo del superatleta de potencia, la pantera negra que corre 100 metros planos, no va a vivir mucho. Porque los genes, esto se llama antagonismo pleiotrópico, eso está establecido, no es una idea mía, son genes que tienen diferente expresión en diferentes circunstancias. Por ejemplo, nosotros no habríamos llegado hasta acá, tú y yo y todos los que nos escuchan, sin tener los genes ahorradores, sin tener los genes que básicamente codifican para crear rápidamente resistencia insulínica cuando como carbohidratos, no habríamos sobrevivido como especie, porque teníamos unas hambrunas espantosas. Entonces, a menos que yo podía acumular grasa durante el periodo en que como, cuando venía el invierno, que sin duda va a ser un invierno con ayuno, me muero en el medio. O sea, los seres humanos originales que no tenían los genes ahorradores y la predisposición, la inclinación a la hiperinsulinemia, ya se extinguieron, ¿ok? No están entre nosotros. Así que bueno, este es un ejemplo de genes que nos permiten sobrevivir en un ambiente, el ambiente paleolítico, pero que nos hacen la vida una miseria en el ambiente postindustrial. Bueno, lo mismo pasa, mutatis mutandi, o sea, trasladándolo a este otro contexto, pasa con los genes que nos hacen ser potentes generadores, ¿no?
machos y hembras potentes, y que los genes que nos hacen ser, qué sé yo, taoístas milenarios, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción y creo que esto tiene que ser resuelto ontológicamente, es decir, ontos es el ser, por supuesto. Es decir, ok, Fernando, esta dieta que vamos a hacer ahora, ¿para qué demonios es? ¿Es para ponernos fuertes y ganar, para tener abdominales en tabla o para que funcione el cerebro a los 97? Objetivos, absolutamente. Por eso yo hace poco decía que lamentablemente en la sociedad actual comemos esperando un invierno que nunca llega. Y ese es el problema. Ese es el problema, que estamos esperando y lo más probable que el atleta que tú descubriste, que tú recién describiste, nunca va a practicar autofagia ni tampoco la mitofagia necesaria para el proceso. Entonces ahí es donde vuelve, ¿no es cierto?, la naturaleza evolutiva a buscar tu equilibrio. Y si el equilibrio lo tenemos y hablamos de nutrición, algunos suplementos, hay otro elemento importante que es respetar ciclos circadianos, que hoy día estamos pegados a todo lo que es la luz chatarra. Para mí existe la comida chatarra y junto con eso la luz chatarra. Sabemos todo lo prejuicio que existe en relación al sol. Me acuerdo que en Alubel lo discutimos, la importancia del sol en todo su espectro, tanto UVA para estimular óxido nítrico, UVB para activar vitamina D. Sabemos la importancia de vitamina D, que lamentablemente se llama vitamina, pero es una hormona. Otro elemento que estamos insertos en los procesos de envejecimiento hoy día a nivel citadino es que nuestro estilo de vida muchas veces no nos permite respetar ciclos circadianos. ¿Qué nos puedes aportar en relación a ciclos circadianos y envejecimiento? Mira, justo estoy trabajando sobre ello porque yo con la justificación de tener un objetivo noble y encumbrado, me porté mal como 13 años seguidos y hice, tú sabes, la producción que hice en el laboratorio y en la parte de literatura científica, literatura de divulgación, etcétera, y el hecho de que era el hombre orquesta. Bueno, ¿cómo te puedo empezar a decir? La primera de las cosas que salta a la vista es que el uso de los estimulantes y el sobreuso de moléculas como la cafeína, las anfetaminas, el etanol, los opioides, etcétera, están echando por tierra están cerrando una de esas puertas que tú estás queriendo abrir. Porque básicamente vivimos en un mundo sobreestimulado. Esto tiene un origen cultural del siglo XVI, por ahí, la introducción de la cafeína desde el mundo árabe, Egipto y todo esto. Y eso fue muy importante para la génesis de la revolución industrial. Un antropólogo le llamó la revolución industriosa también, porque empezamos a trabajar mucho más horas. Antes dormitábamos, ¿no? Y siestas muy largas, la gente cabeceaba todo el tiempo. Y para hacer un trabajo físico no hace falta mucha lucidez, ¿no? Pero cuando apareció la necesidad de hacer trabajo ya con atención y intelecto, siglo XVI, XVII, XVIII, de pronto la cafeína fue jugó uno de estos roles, vino a sustituir y apareció el coffee break. Todo esto está muy bien resuelto desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Está bien, hay consenso. Pero aquí el asunto es que acorta y entorpece el sueño. Entonces, hemos perdido entre 1 hora y media y 45 minutos de sueño generacionalmente, de la época de nuestros abuelos hasta ahora, hemos perdido entre 1 hora y media y 45 minutos de sueño. En cuanto a la duración, la oportunidad de sueño, ¿no? Sleep opportunity. Pero además de eso, la cantidad de fases de sueño REM y de sueño profundo, para la audiencia, REM es la sigla de Rapid Eye Movement, ¿no? Movimiento ocular rápido, que es más o menos así. Voy a intentar hacerlo. ¿Ok? Es una cosa rara. Perdón que es un poco monstruoso lo que mostré, pero tengo los ojos cerrados y los ojos se mueven como si estuviera agitado. Y lo paradójico es, por eso los neurólogos le llamaron así, es que ahí, en esas fases, que son unas columnas verticales a lo largo de la noche, son fases de 15 minutos, etcétera, es donde se produce la reparación profunda y se producen, tienen su efecto las hormonas anabólicas fundamentales y se limpia un montón de sustancias como la proteína tau, que es uno de los factores críticos en el Alzheimer, el Parkinson, etcétera. El Alzheimer en particular. Así que lo que pasa con el ritmo circadiano, en principio, Fernando, es que hemos violado egregiamente esa norma en la que tenemos millones de años de acostumbramiento, o sea, recursos higiénicos internos, la linfa, etcétera, los macrófagos, todo esto, para evacuar el resultado de la acción del día, el estrés bioquímico del día, y de pronto estamos teniendo entonces vidas
corporalmente más largas, con vidas cerebrales que se apagan. Y tenemos en este momento, en Estados Unidos, tenemos 5 millones de personas con Alzheimer. Right now, ahora, ¿ok? Para una población de unos 200, ¿cuántos somos? 350 millones más o menos. O sea, es un número enorme de gente en la edad en que mejor tendríamos que estar en el país más rico de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy serio. Mañana vamos a justamente hablar un poquito de eso, de la cafeína, del etanol, del cerebro y todo. Pero la cosa no pinta bien. Hemos perdido un montón de lucidez ahí, ¿no? Me parece. Excelente. Y lo último, junto en estas dianas terapéuticas está equilibrio hormonal. A partir de cierta edad ya empezamos a bajar hormonas de crecimiento, luego viene posiblemente DEA, progesterona, testosterona, estrógeno, etcétera. ¿Qué rol le das al equilibrio hormonal en los procesos de envejecimiento? Mira, esto es muy interesante. Yo creo que nosotros hemos hecho algunos experimentos con STH y con lo que se llama secretagogos, ¿no? Es decir, sustancias que inducen la liberación de esto. En modelos animales nunca tuvimos resultados de prolongación de la longevidad máxima con reposición hormonal, ¿no? A niveles bioidénticos, ¿no? Estamos hablando de nanogramos por mililitro, etcétera. Pero lo que es muy claro es que, primero, bajaba la mortalidad prematura, es decir, el grupo tratado tenía mucho menos mortalidad prematura que el grupo de control. Estos son modelos animales, ¿no? Y además de eso, la verdad que estaba mucho más lustroso. O sea, yo te diría que en lo que a la reposición hormonal bioidéntica se refiere, es a must. Porque no, las probabilidades de que se te rompa algo y no te levantes de la cama más son muy altas. Déjame poner los números. La audiencia tiene que saber esto. Escuchen, personas de 65 años o más que se fracturan el fémur, la cadera, etcétera, la mitad de ellos no vive más de 12 meses. O sea, el 50% de las personas mayores de 65 que se fractura no vive más allá, se le acorta el horizonte. Entonces, las implicaciones de esto son feroces, ¿no? ¿Y qué nos defiende de eso? La reposición hormonal bioidéntica, ¿ok? Ahora, una cosa es, ¿dónde firmo? Quisiera, yo ahora en este momento no estoy haciendo nada más que mis vitaminas y mi ayuno y qué sé yo. Ya voy a postear sobre ello. A los 55 lo que tengo es lo que hay, ¿no? No es mucho, no puedo alardear, no puedo mostrar abdominales marcados y eso no es mi objetivo. Pero yo creo que sin dudas hay que marchar hacia una reposición juiciosa, hormonal, bioidéntica, porque si no vamos a pasar muy mala la fase, nosotros llamamos la octava marginal, la octava terminal. Los últimos 7, 8 años de nuestra vida, yo quiero pasarlos fuerte, bien, pleno, con mi familia, ayudando, contribuyendo, ¿ok? Y eso se hace muy difícil si tengo las hormonas por el suelo. Así que habiendo declarado primero que no parece prolongar lo que se llama maximum lifespan, que es lo que estamos intentando con Fernando mover, de los 100 para adelante, ¿no? Con el límite de Hayflick, right? El límite de Hayflick es la cantidad tope de replicaciones celulares que puede el organismo humano hacer. Leonard Hayflick es un biólogo extraordinario, ya falleció, pero el tipo descubrió esto, ¿no? Pero la reposición hormonal bioidéntica juiciosa, de manos de alguien como tú, por ejemplo, nos permite, o sea, baja la probabilidad de que desencarnemos antes súbitamente por estupideces, ¿no? Entonces, y esto nos da una plenitud hasta edades realmente respetables. Así que yo creo que sí, cuando ya estés decidido a hacerlo, te voy a ir a ver. Absolutamente. Yo creo que tú ves cómo vemos de alguna manera ver las distintas dianas terapéuticas y tienes que mirarlo en forma holística. Y qué bueno el concepto que incluyes de hormonas bioidénticas para que no escuche hormonas bioidénticas como la palabra dice que son idénticas a las tuyas. Es decir, abres tu casa con la llave que corresponde y no con la llave del vecino. Y ahí es donde vienen los problemas en la sobreexpresión o la baja expresión de algún tipo de terapia hormonal bioidéntico, que eso es muy importante. Sí, pero buena esa analogía, con la llave de tu casa y no a patadas. O sea, es idéntica en dos sentidos. La molécula es idénticamente a la humana y la cantidad es razonable, juiciosa. No es, viste, 350 veces más que como hacen los culturistas, no, por ejemplo. dosis, ese es otro concepto de la medicina longevidad. En los conceptos de laboratorio, que sabemos que son parámetros patológicos extremos que te ponen en medicina longevidad mucho más personalizado, porque la idea es llevarte a los niveles de tu nivel más óptimo y no desde que estabas en cama, pases a la silla de rueda, de la silla de rueda pases al bastón
y del bastón te pase al brazo de una persona X. No, es de qué manera podemos volver un poco este concepto, ¿no es cierto?, de ese premio Nobel de Medicina del 2012, de no solamente frenar, sino que retroceder algunos procesos de envejecimiento. Y lo vemos. Yo tengo pacientes de 90 años con pareja 55 y la verdad que salen a bailar siempre que se los Wow. permita en tiempo determinado y no es por la hormona bioidéntica, es el todo. Tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con los ciclos circadianos, tiene que ver con su alimentación, con los suplementos, es la totalidad porque sabemos que balas mágicas en medicina no existen y tiene que verse como el todo. Y antes incluso Claro. acá de iniciar un tratamiento con hormonas bioidénticas, lo primero es cambiar la nutrición. Si un paciente no cambia su nutrición y tiene problemas de insulina alta o problemas metabólicos, introduce hormonas bioidénticas, vamos a estar provocando posiblemente una ruta metabólica hacia estrógenos que no lo queremos y queremos mantener posiblemente aquellos que sí andamos buscando. Es decir, no inicies un tratamiento de hormonas bioidénticas y primero saber cómo está tu metabolismo. Así que bien, y lo último, Ernesto, no sé la hora que es meditación. Yo sé que tú eres Oh, muy amigo también de todo el arte y artes marciales del punto de vista del Oriente. ¿Qué nos opina en relación a meditación y procesos de longevidad activa? mira, pareciera ser que mi actual abordaje de eso es inducido básicamente por Dari. Um, Mi actual abordaje de esto es que si no hay una especie de reflexión o pausa, tenemos que definir primero qué es meditación, ¿no? Porque hay varias, es un término polisémico, ¿no? Puede significar múltiples cosas. Para algunos es, por ejemplo, meditación es enfocarse en algo ferozmente, concentrarse en algo. Eso es meditación, es concentración. Para otros es poner la mente en blanco, o sea, no tener pensamientos como el zazen, ¿no? Para otros es que hay un elemento de interrupción de patrones. Es decir, yo no el auto Parece que se nos congeló, Ernesto. También ahí nos falta que en la partogénesis, de qué manera podemos metabolizar o transformar una grasa blanca en una grasa parda con mayor cantidad de mitocondria, que es otra de las líneas del envejecimiento. Parece que Ernesto ya llegó hasta acá, así que la verdad que es un agrado haber tenido a todos ustedes y nos da para mucho seguir conversando en este tema tan relevante que es la longevidad activa. Resumiendo, la nutrición, ayunos intermitentes, respetar tus ciclos circadianos, evitar la luz chatarra, de alguna manera intervenir también en los nutracéuticos, meditación, que es lo que nos estaba hablando recién en esto, vamos a lograrlo. Ernesto, hola. ¿Qué tal? No sé qué pasó, que me evictó, me sacó a patadas el Instagram. De pronto se me fue, no sé por qué. Hay palabras Perdona, claves que parece que estamos, a Instagram no le gusta. están los gremlins ahí. No, la cuestión ahí es, no te preocupes, no tengo apuro. Te decía que lo que no tiene mucho sentido es pasar inconscientemente nuestro paso por la vida. Y es ahí donde yo siento que es crucial lo que sea que definamos como meditación, es decir, una vuelta interna, ¿no? En casa lo hacemos la manera, con lo que yo aprendí, fue lo que me enseñó Dari, con la respiración profunda de bajo vientre. Insiste, hace 2 días me dijo, óyeme, cuando entrenas tienes que respirar con la panza más profundo, o sea, me llamó la atención sobre esto, ¿no? Porque es únicamente, y quizás esto, todos los que estamos acá, no importa cuál sea nuestra religión, nuestra disciplina filosófica, nuestra escuela de pensamiento, occidental o oriental o lo que fuere, si yo no escucho
la voz interna, si yo no escucho la intuición, esa fina voz, esa débil vocecita que me dice esto es lo correcto, probablemente vamos a errar. Y mucho de esto de lo que estamos diciendo Fernando y yo, mis amigos y amigas, para que entiendan, todo esto es genéricamente cierto, fíjese, esencialmente correcto, pero después tiene que aplicarse en un estudio científico con una n igual a 1. Es decir, cada uno de nosotros tiene que aplicar estas cuestiones con cautela y escuchar esa voz fina de si estoy en lo correcto o no, esta suave, esta tenue luz que nos dice, ok, vas bien o esto no es para ti, ¿no? Y bueno, y ahí es imposible si uno está con el loro y el mono, ¿no? La cotorra y el mono sin parar, moviéndose sin parar y hablando sin parar en nuestra cabeza. Si no hay un momento de quietud, de silencio interno, no vamos a escuchar esa fina voz y vamos a arruinar el experimento con un solo sujeto, que soy yo, básicamente por hacer automáticamente, inconscientemente, mecánicamente, lo que nos manda el médico. Excelente, muy bien Ernesto. La verdad que la hora ya se nos pasó. Va a ser un agrado tenerte acá en Chile con ese seminario que ojalá tengas mucha audiencia. Hay mucho que aprender. Tú eres una biblioteca en todo este aspecto. De ti todavía se sigue aprendiendo mucho. Y la verdad que nos paseamos desde la nutrición, el ayuno profundo, lo que es la meditación, algunos suplementos, el concepto de longevidad activa más allá de la expectativa de vida, la importancia que esto está teniendo más allá de las enfermedades, cómo podemos intervenir antes que se nos produzcan las enfermedades. Es un lujo realmente haber compartido contigo, Ernesto, y podríamos estar toda la noche, pero también a veces la nutrición temprana nos ayuda de alguna manera a respetar nuestro ciclo circadiano. Podríamos hablar de pardiación, la importancia de la exposición al frío. Y cuando tú ves que nos exponemos a todos estos factores, cuando yo revisé todos los pilares del envejecimiento, al final me imaginé un hombre o una familia atravesando en periodos de hibernación en la era paleolítica, y la ciencia que ha hecho, darle explicación a un fenómeno natural de milenios de años. Eso es todo. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar aquí contigo y un gusto, como siempre. Cada vez que nos encontramos es como si nos hubiéramos visto ayer, aunque hace años que no estemos hablando. Y bueno, vamos a encontrarnos con un poco de suerte por allá y a darnos un abrazo. Que hace falta, que estuvimos tanto tiempo guardados, ¿no? La verdad, en la cueva. Absolutamente, yo también he estado guardado todo este tiempo y sabemos por qué. Pero bueno, ya están viniendo los tiempos de reencontrarse, así que espero verte acá en Santiago, que sea un éxito y porque te lo mereces y la gente necesita aprender, así que esperamos a tablero lleno. Un gusto, Ernesto, gracias por tenerte, mucha gente dice acá que lo deje grabado, así que un abrazo desde acá. Cuídense mucho. Saludos, Besos a todos. gracias. Chao. Gracias. Bye.